Salude que está a su lado, bendígalo en el nombre del Señor. Dígale que el Señor está en este lugar. Aleluya. Este texto es interesante porque si hubo un mensaje que Cristo predicó, es el reino de los cielos. Jesucristo predicó más del reino de los cielos, más que de su venida, más que de la iglesia. Él tenía un mensaje y dice la Biblia de que el Señor vino a dar buenas nuevas, y las buenas nuevas era que el reino de los cielos estaba aquí ya, y todos sus mensajes hablan acerca del reino de los cielos. Y el reino de los cielos es semejante a un hombre que compró una perla preciosa, y todo lo que él se enseñaba era el mismo mensaje en todas partes. Él estaba enseñándole a la humanidad acerca de algo que se había perdido, algo que la gente había ignorado, y es que el reino de los cielos se tiene que establecer en esta tierra, y que nosotros somos los portadores de ese mensaje y los que debemos apropiarnos de ese mensaje para que se establezca la justicia, la equidad de Dios. Y dice la Biblia: busca primeramente el reino de Dios y su justicia, y todo lo demás vendrá por añadidura. Fíjense que dice la Biblia, él nunca le dice a la iglesia: búsqueme a mí. En ninguna parte dice la Biblia de que el Señor dice: búsqueme. Pero sin embargo, sí dice la Biblia de que Cristo es nuestro Salvador, que es nuestro ayudador, que si nosotros nos unimos a Cristo, podremos nosotros ser semejantes a Dios y todos esos textos. Pero cuando la Biblia dice busca, él mismo enseña que tenemos que buscar el reino de Dios. Y luego le dice a sus discípulos: cuando ores, dice, oren así: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, venga tu reino y hágase tu voluntad en el cielo como en la tierra. No dice venga tu venida. Ni siquiera pide que oremos para que la venida de Cristo venga. Pero la iglesia sabe que Cristo viene, y la iglesia le pide al Señor y le dice: ven, Señor, que te esperamos. Pero el Señor, más que orar para que su venida venga, es establecer su reino aquí en la tierra. Es establecer su justicia aquí en la tierra. Es vivir como se vive en el cielo. Ignorar esto fue lo que llevó a muchos a no entender el mensaje del Señor, y por eso lo crucificaron. Porque no entendían. Si hubo alguien que no fue entendido nunca, fue Jesús. Fue malinterpretado, porque su mensaje no calaba según lo que la gente quería. Su mensaje era para aquellos que verdaderamente tenían hambre y sed de Dios, y que cuando comenzaban a ver a Cristo como el Hijo de Dios, entonces su entendimiento se le abría. Dice la Biblia que Él comenzó a enseñar acerca del reino de los cielos y sobre una ciudadanía, y que nosotros no somos ciudadanos de esta tierra, sino que somos ciudadanos de una patria celestial. Y el libro de Hebreos dice que nuestra ciudadanía no está aquí, sino que está en los cielos. Pero habla acerca de un país, de una patria, de un lugar que tiene que establecerse aquí en la tierra. Y por eso dice la Biblia que el Señor le dice: oren así: venga tu reino y hágase tu voluntad. Pero luego los discípulos le preguntan y le dicen: Señor, ¿y dónde está tu reino? ¿Cuándo vendrá tu reino? Y el Señor le dice: el reino de los cielos ya está aquí.
está en tu boca y en tu corazón. Ya Dios comenzó a hacerlo venir a nuestra vida. Cuando el entendimiento se abre, el reino de los cielos se establece. Dice la Biblia que en Génesis, que en el principio Dios creó la luz y las estrellas, y todo, la estrella mayor, la estrella menor, y todo lo que dice la Biblia. Pero cuando el Señor crea los cielos y la tierra y todo lo que creó, dice que todo estaba en tinieblas, todo estaba en oscuridad. Y luego Jesucristo enseña y dice que Satanás es el príncipe de este mundo. Y también dice que Satanás es el príncipe de las tinieblas. ¿Y qué es tiniebla? Es oscuridad. ¿Qué es príncipe? Príncipe es un gobernante, aquel que gobierna. Dice que Satanás es príncipe de las tinieblas. ¿Y qué es oscuridad? La palabra oscuridad se traduce como ignorancia. De modo que Satanás gobierna sobre la ignorancia. ¿Cómo gobierna sobre la ignorancia? Cuando la gente se mantiene en ignorancia. Cuando la gente se mantiene cautiva en la ignorancia, entonces es más fácil gobernar. Por eso es que Satanás es príncipe de la ignorancia, príncipe de las tinieblas. Dice un dicho por ahí, dice que en el país de los ciegos, el tuerto es el que manda. Y cuando hay ignorancia, es más fácil gobernar. Y por eso que los gobiernos quieren que la gente se mantenga ignorante. Y por eso que han ido quitándole en las escuelas la cívica, estudios sociales, tratados internacionales. Y ya usted no ve una lucha cívica de los jóvenes en las calles. Ya usted no ve que hay jóvenes con ideales luchando por una causa justa, sino que ahora poco a poco se han ido saliendo a vandalizar, se ponen máscaras para robar, están haciendo desastre, pero no están luchando por una causa. ¿Y es por qué? Porque los estudios que se le están dando le están quitando la identidad, le están quitando la cultura, le están quitando todo lo que lleve a un patriotismo. Y mantener a un pueblo en ignorancia hace que nadie proteste por nada, que todo el mundo se quede callado a pesar de que todo lo que ve está malo, pero la gente se mantiene callada. ¿Por qué? Porque está en ignorancia. Así es que Satanás gobierna en ignorancia, manteniendo a la gente en ignorancia. Ignorancia del reino de los cielos, ignorancia del poder de Dios, de lo sobrenatural, de cómo abrir los cielos, cómo abrir, porque dice la Biblia que el Señor le dijo a Pedro, dice, yo a ti te daré las llaves del reino de los cielos. De modo que si Cristo le dijo a Pedro que Él le iba a dar las llaves para que abriera el reino de los cielos, significa que hay llaves que abren los cielos, que hay llaves que abren lo sobrenatural. Pero mientras la gente no entienda, le da igual. En el principio creó Dios los cielos y la tierra, y dice la Biblia que estaba desordenada y vacía, y había oscuridad, tinieblas. Y dijo Dios, hágase la luz. Y cuando Dios dice hágase la luz, la palabra que se utiliza para luz es sabiduría. Vino el conocimiento. Y cuando vino el conocimiento, entonces aquel que reinaba en la oscuridad ya no puede reinar, porque vino el conocimiento. El conocimiento
es la revelación de que Dios existe. El conocimiento me dice a mí que hay un mundo fuera de este mundo. Y cuando dice la Biblia de que yo no soy de este mundo, que nosotros no somos de este mundo, porque dice Cristo, mi reino no es de este mundo. ¿Qué significa mundo? Mundo significa sistema. El sistema en que vivimos. Es el sistema que gobierna. Pero como nosotros no somos de este mundo, entonces el sistema no nos puede gobernar a nosotros. El sistema no puede gobernar a aquellos que somos de otro mundo. Porque nosotros somos espirituales, nosotros no somos ciegos, no andamos en ignorancia. Nosotros tenemos la luz, la revelación de Cristo. Y por eso la Biblia habla de que nosotros somos de esta tierra. Tenemos que poseer la tierra. Y siempre dice la Biblia que Jesucristo le hablaba de poseer, de dominio, de autoridad. Abraham dice que salió de su tierra y de su parentela a buscar una tierra que él no conocía. Y todos los discípulos y patriarcas iban a buscar una tierra prometida. Y dice la Biblia de que en lo final del tiempo, nosotros no vamos a vivir en el cielo, sino que dice que vendrá cielo nuevo y tierra nueva, vendrán aquí y aquí gobernaremos con Cristo Jesús eternamente y para siempre. En este lugar, cuando haya revelación, entendimiento. Así que Cristo viene a traer iluminación, revelación, entendimiento. Pero no todo el mundo puede recibirlo. ¿Por qué? Porque dice la Biblia que él le predicaba a las multitudes y la gente no entendía. Y por más que le hablaba, dice que no entendían. Y los discípulos también a veces no entendían. Y los discípulos le tenían que preguntar aparte y le dicen: Señor, ¿qué quisiste decir con esta parábola? Y Cristo tenía que enseñarle aparte. El reino de los cielos es semejante a un sembrador que salió a sembrar y que en la noche vino el hombre malo y regó cizaña y que creció la cizaña con el trigo, y comienza a desglosarle quién es el sembrador, quién es la cizaña, quién es el trigo, enseñarle. ¿Por qué? Porque no entendían. Él le predicaba y Cristo le decía: teniendo ojos no ven y oídos no oyen, porque no entendían. Y muchas cosas que están pasando hoy en día, la gente no la entiende. La gente la oye y no la entiende. La gente la ve y no la entiende. Porque estamos lejos de la revelación de la luz. Y por eso dice la Biblia que Jesucristo se llama y dice: yo soy la luz del mundo. Yo soy el conocimiento. Yo soy la revelación. Yo soy lo que tú necesitas para que el mundo cambie. Y luego dice: vosotros sois la luz del mundo. Cuando Cristo dice vosotros sois la luz del mundo, está diciendo que tu luz, tu entendimiento, la sabiduría que Dios te da, tiene que llevarla al mundo que está en oscuridad, en cualquier parte. Llévala al gobierno, llévala a la escuela, llévala a la oficina, lleva la luz a todas partes, porque la gente necesita esa luz, que es el conocimiento de la verdad. El mundo necesita el conocimiento de la verdad. Si nosotros, que somos luces, no llevamos ese conocimiento, entonces todo el mundo va a andar en ignorancia. ¿Alguien me está escuchando? Dígale que está a su lado: tú eres luz también. Y tú tienes que llevar ese conocimiento a donde quiera que vayas. Cuando una persona no entiende algo, tiene que pedirle a Dios revelación. Porque puede ser que el mismo pasaje tú lo estés leyendo
y otro tenga una revelación de ese pasaje y tú no lo entiendas. Y por eso necesita que Dios hable. Y por eso es que nos congregamos, para que Dios nos hable. Por eso le pedimos al Señor que abra nuestro entendimiento. El apóstol Pablo dice: oro para que los ojos de vuestro entendimiento sean abiertos, porque Satanás es experto cerrando los ojos. Cuando hay dolor, cuando hay una ofensa, cuando hay una rivalidad, una envidia, un orgullo, eso cierra el entendimiento. Mucha gente no puede ver, no puede oír, porque la luz se está oscureciendo. Pero cuando tú andas en amor, en presencia, en la unción, tu luz brilla y la sabiduría fluye, la revelación fluye, y tú puedes recibir del Espíritu Santo todo lo de Cristo, y tú lo puedes transmitir a otros. Por eso Cristo dijo: yo me voy, pero yo no lo voy a dejar solo, sino que dejaré otro consolador, y Él tomará de lo mío y se lo hará saber. Y cuando tú sabes eso, entonces tú sabes que el Espíritu Santo vino aquí para ayudarte en este mundo de tinieblas, a llevar esa luz, dice la Biblia. Así que Cristo, su mensaje principal, el mensaje principal que es el mensaje que la mayoría de la gente no predica, su mensaje principal era el reino de los cielos. Jesucristo fue enviado a la tierra a predicar el mensaje de que había un reino afuera, que había un reino sobrenatural que no era de este mundo, que era diferente de este mundo, y que ese reino de Dios tenía que establecerse aquí en la tierra. Era el plan de Dios enviar a su embajador, a Cristo, para que estableciese ese reino aquí en la tierra. Y cuando nosotros comenzamos a entender esa revelación, entonces somos portadores también de esa luz, y tenemos que llevar ese mensaje a todas las naciones. Y por eso Él dice: busca primeramente el reino de Dios y su justicia, y todo lo demás vendrá por añadidura. Es lo que está diciendo, es que hay que conocer primero el reino. Hay que entender cómo trabaja, cómo es su cultura, cómo son sus leyes, cómo es su constitución. Y cuando tú sabes cómo es el reino de los cielos, es como si tú creyeras en un rey que tú no conoces su país. Pero cuando tú comienzan a mostrarte sus ciudades, su cultura, su constitución, porque en el reino de los cielos hay constituciones. Y dice la Biblia de que Jesucristo comenzó a enseñar la constitución del cielo, y dice: oíste que fue dicho que cualquiera que se acueste con la mujer de su prójimo será llamado adúltero. Pero yo os digo, estoy diciendo una nueva constitución, estoy haciendo una nueva ley que va a regir tu vida ahora. Yo os digo que si tan solo pensares, si nada más la codiciares en tu pensamiento, ya ha pecado. Oíste que fue dicho, y después de Jesucristo decía: mas yo os digo, una nueva constitución. Cuando tú comienzas a conocer cómo es la cultura de Dios, porque en la cultura de Dios no hay palabra obscena, no hay malos pensamientos. Los ciudadanos del reino de los cielos tienen otro lenguaje, un lenguaje sano, puro, un lenguaje donde abunda la buena virtud, las buenas cosas, y que el Señor nos exhorta a mantener esa forma de pensar. Dice: en todo lo bueno, todo lo puro, todo lo que es de buen nombre, en eso pensad. ¿Por qué? Porque los ciudadanos de allá así es que piensan.
Y por eso es que los cristianos que son ciudadanos de un nuevo reino no andan diciendo palabras obscenas, no andan con mentiras ni falsedades, no andan estafando ni robando, porque tienen otra cultura, porque la cultura del reino de los cielos es diferente. Y por eso el Señor dice: busca primeramente el reino de Dios y su justicia. En otras palabras, conoce primero cómo es el reino, conoce cómo es su cultura, su constitución, su lenguaje, porque todo reino tiene lenguaje. Hay, por ejemplo, el de Inglaterra es en inglés, el de España es en español. Nuestro lenguaje tiene que ser diferente. Alguien me está copiando aquí. Nuestro lenguaje no puede ser la del mundo igual. No podemos hablar como el mundo. Por eso que dice la Biblia que dejemos pues nuestra pasada manera de vivir. Eso implica que ya no podemos seguir hablando como antes hablamos. Ya no podemos hablar y que eso para loco, para buscar de Dios, no. ¿Qué es lo que es contigo? Dice que dejemos nuestra manera de vivir, nuestra pasada manera de vivir. Nuestro lenguaje cambia. Ahora tenemos un lenguaje celestial que le da gloria a Dios y alabanza al Señor. En todo lo que hablamos, en todo lo que hacemos, le damos gloria a Dios. Dice que todo lo que hagamos, lo hagamos como para el Señor. ¿Por qué? Porque somos ciudadanos de una patria celestial. Así que todo lo que hacemos, yo no lo hago para el jefe, yo no lo hago para quien trabajo, yo lo hago para Dios. Y si lo hago para Dios, lo hago bien, alabado sea Dios, porque somos embajadores de una patria celestial. El Señor le dice: busca primero, porque cuando tú sabes que en el reino de los cielos no hay enfermedad, en el reino de los cielos no hay mentira, no hay corrupción, no hay injusticia, entonces tú dices: yo quiero vivir ahí, yo quiero vivir en ese reino. Y por eso Él dice: busca primero. Y cuando tú buscas primero ese reino, entonces te das cuenta de que vale la pena vivir así. Y comienzas a fluir en esa dimensión, con esa luz, y comienzas a llevarle esa sabiduría a otros, ese lenguaje espiritual a otros. Dice: busca primeramente el reino de Dios y su justicia, y todo lo demás vendrá por añadidura. Él está diciendo que hay cristianos, hay religiones que buscan primero la ropa, el auto, la casa y todas las cosas materiales. Jesucristo está diciendo que Él no vino a crear ninguna religión. Las religiones son falsas, las religiones mienten, las religiones son acomodadicias, las religiones buscan sus intereses. Él no vino a crear religión, Él vino a crear ciudadanos de una patria celestial. Y dice la Biblia, miren, que había un sacerdote, escriba, maestro de la ley, que practicaba una religión. Era fariseo, entendido en la ley, pero comenzó a escuchar que Cristo hablaba acerca del reino de los cielos, y eso comenzó a interesarle. Y comenzó a escuchar de que el reino de los cielos es semejante a esto y es semejante a lo otro. Y bienaventurados los que buscan al Señor, los pobres en espíritu, porque de ellos será el reino de los cielos. Y comenzó a escuchar esos sermones que Cristo predicaba. Y este religioso, dice la Biblia, se le acercó. Se le acercó de noche porque le daba temor que lo descubrieran. Se le acercó de noche para preguntarle: Señor, ¿cómo yo puedo hacer para ser ciudadano de ese reino de los cielos?
¿Cómo yo puedo hacer? Porque me cansé de la religiosidad. La religiosidad te ciega. La religiosidad te quita el entendimiento. Cuando la gente son muy religiosos, se quita el entendimiento, la luz se va. Por eso es que no podemos irnos nunca a los extremos. Hay mucha gente muy religiosa que si no se hace las cosas de esta manera, si no se hace de esta manera, ahí no está Dios, y se cierra, y viene la oscuridad y el entendimiento se apaga. Este hombre, por más religioso que era, guardaba toda la ley, era fariseo, no había entendido, no había escuchado que había otra patria celestial. No entendía nada. Pero cuando oyó a Jesús a predicar de esto, de un mensaje que nadie predicaba, de otra patria que tenía que establecerse, cuando comenzó a escuchar, dice que tuvo sed y hambre. Y digo, yo quiero eso. ¿Cómo yo puedo ser ciudadano? Mire, para que usted sea ciudadano panameño, ¿qué tiene que hacer? ¿Qué tiene que hacer? Tiene que haber nacido en Panamá. Esa es la primera forma. Tiene que nacer en Panamá. Hay otras formas. Puede ser porque consiga visa de empresario. Hay otras formas que se puede hacer ciudadano. Pero el primer requisito para ser ciudadano panameño es que tiene que nacer en Panamá. Así que Jesucristo le dice a ese religioso, le dice: ¿tú quieres ser de la patria celestial? ¿Quieres ser del reino de los cielos? Tiene que nacer de nuevo. Y este hombre, con toda su sabiduría, entendimiento y religiosidad, no entendía nada. No entendía que Cristo le está diciendo de eso. ¿Cómo que voy a regresar otra vez al vientre de mi madre? Es que yo no puedo ni retroceder el tiempo, ni me puedo meter en la barriga de mi mamá. Y él le dice: pero tú, con toda tu sabiduría y tu experiencia religiosa, no sabes lo que yo te estoy diciendo. ¿Por qué no sabía? Porque la religión te mantiene en ignorancia. La religiosidad te ciega, te bloquea. Por eso nosotros a veces tenemos que sacudirnos esa religiosidad. Hay que volver a nacer de nuevo. Hay que volver a Cristo Jesús. Hay que pedirle a Dios entendimiento, que venga la luz otra vez a nuestra vida y que se vaya toda religiosidad. Y le dice: te voy a dar los requisitos de la patria celestial, de mi gobierno, cómo tú te puedes hacer ciudadano otra vez. Dice: tienes que nacer del agua y del espíritu. Tiene que nacer del agua y del espíritu. El que nace de la carne es. Pero el que nace del espíritu, espíritu es. De modo que, como este no es un reino material, terrenal, no es un reino como todo el mundo conoce los otros, este gobierno es espiritual. Así que tiene que nacer del espíritu. Tiene que nacer del agua y del espíritu. Y todo el que se bautiza y nace en el espíritu otra vez, entonces ya se convierte en ciudadano de la patria celestial. ¿Cuántos ciudadanos hay aquí ya con pasaporte? Gloria a Dios. Mire, Cristo hablaba más del reino de los cielos que cualquier otra cosa. Su mensaje era ese. Ni siquiera habló de la iglesia. En una ocasión Cristo habló de la iglesia, cuando le dijo a Pedro: y a ti te digo que sobre esta roca edificaré mi iglesia,
y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. En esa ocasión nada más Cristo habló de la iglesia. Pero la religiosidad dice que la iglesia. No, lo importante no era la iglesia. Cuando Cristo dijo: sobre esta roca edificaré mi iglesia, la palabra iglesia allí es eclesia. Y la palabra eclesia viene de una palabra griega que significa asamblea o senado. Cuando los griegos comenzaron a hablar de eclesia, ni siquiera estaban pensando no estaban pensando en iglesias, no estaban pensando en religión, no estaban pensando en nada evangélico ni cristiano. Cuando los griegos comenzaron a hablar de eclesia, estaban hablando de un senado, de un gobierno, de una asamblea legislativa. Eclesia significa asamblea de llamados. Y en Hechos capítulo 13, 11 y 12, usted ve que la palabra iglesia aparece varias veces, pero no como iglesia, sino como que se reunieron, convocaron, tomaron decisiones, porque esa era la palabra griega, eclesia, para formar un estado, un gobierno. Era una asamblea. Pero cuando Cristo utiliza la palabra eclesia, Él está diciendo: yo voy a establecer un senado, voy a establecer un gobierno, y este gobierno va a cambiar las reglas de este mundo, porque voy a instituir embajadores celestiales para que vayan y prediquen a toda criatura y que se conviertan en mi nombre. Está utilizando palabras de gobierno político para que se estableciese un orden dentro de su organización. No tenía nada que ver con iglesia. Era un gobierno, un senado, una asamblea. Pero Cristo sabe que Él viene a predicar sobre un reino que es un gobierno también, y que viene a establecer una forma en que aquellos súbditos van a ejercer ese gobierno. Y por eso el apóstol Pablo dice: yo, embajador de Cristo, de una ciudadanía celestial. Pablo se considera un embajador de un gobierno que no era de este mundo, sino que era un gobierno celestial. Y todos nosotros que fuimos llamados por Cristo Jesús, también fuimos llamados a ser embajadores en su nombre. Embajadores para que vayamos y llevemos ese mensaje que representa esa patria celestial. ¿Y qué es un embajador? Un embajador es aquel que representa un gobierno. Ese embajador se establece en otro país o en otra patria, y él va a poner una bandera, una oficina, y ahí él va a representar a otra nación. Ese embajador sabe que su gobierno le respalda. Ese embajador sabe que su gobierno le provee, y que cualquier problema que él tenga, tiene un gobierno que va a salir por delante de él para defenderlo. Cuando nosotros entendemos que no estamos solos, sino que Dios está con nosotros, y que Él dijo: mire las aves del campo, que no siembran ni cosechan, pero Dios la alimenta. Le está diciendo: así son mis embajadores. Mis embajadores yo les proveo, yo les doy todo. No se preocupen por vestido, por qué van a comer o qué van a vestir, porque el embajador recibe del gobierno que representa todo. Por eso es que Cristo le dijo: busquen el reino de Dios y su justicia.
olvídense de qué van a comer o qué van a vestir, porque eso viene solo. Porque aquel que te llamó para que tú lo representes, Él sabe que tú necesitas comer, sabe que tú necesitas vestir, sabe que tú necesitas medicina. Él lo sabe y Él lo va a hacer. Y cuando uno ya tiene una clara identidad de quién eres, entonces tú caminas como hijo de Dios. Por eso dice la Biblia que fuimos llamados a ser reyes y sacerdotes, nación santa, pueblo adquirido por Dios. Y cuando ya tú sabes quién eres en Cristo Jesús, cuando tú tienes una identidad, cuando tú sabes que tu pasaporte no es de aquí, tu pasaporte es de allá, y que todos los demonios, los principados y las potestades tiemblan cuando ven a un embajador de Cristo, entonces tú estableces su reino a donde quiera que tú vayas. Por eso el Dios busca primero el reino de Dios y su justicia. Todo lo demás vendrá por añadidura. Pero la religión te dice: busca primero tu comida, busca primero tu vestido, busca tu carro primero. Y la gente anda preocupada porque dice: ¿qué carro voy a comprar? No tengo carro. Mi casa, ¿qué voy a hacer? No tengo casa. La gente anda más perturbada por las cosas materiales, cuando todo eso es producto de una obediencia en Cristo Jesús. Y que cuando tú te conviertes en embajador, todo viene por añadidura. Alaba, 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 alaba. Gloria a Dios. Un joven vino y le dijo: Señor, ¿qué tengo que hacer para heredar la vida eterna, para entrar a la patria celestial, para vivir en ese reino? Y el Señor le dice: guarda los mandamientos. Dice: yo lo he guardado todo. Ahora vende todo lo que tienes. Dice, luego el Señor enseña, dice que ninguno que no se haga como niño puede entrar en el reino de los cielos. ¿Por qué como niño? Pregúntele al que está a su lado, dígale: ¿por qué como niño? Le contestó. Dice que tenemos que ser como niños. ¿Por qué? Porque los niños le creen todo lo que su padre le dice. Los niños obedecen a sus padres en lo que él le dice. Si el padre le dice: tírate que yo te voy a sostener, los niños se tiran. En otras palabras, los niños no negocian con sus padres. Estoy hablando de los niños normales, ¿no? Ahora hay niños que, como había un pastor, yo estaba predicando en una iglesia en Nicaragua, y estábamos sentados después comiendo, y había un niño como un terremoto haciendo desastre por todos lados, y yo me le quedaba mirando, y ese niño no tiene papá, no tiene nada, y nadie lo corregía. Y el pastor le dice: ven acá, Chucky. Por razón que está ese niño así, por razón. Pero hablando de los niños normales hacen caso a su papá, le creen a su papá, son obedientes. ¿Por qué? Porque su inocencia le hace creer todo. Es como antes había como un trinchante de plástico ahí en mi oficina, y mi nietecito dice: abuelo, eso parece el trinchante de Aquaman. Y yo le digo: sí, llévatelo, te lo regalo. Y cuando tú te metas en el agua, eso se va a crecer y se va a convertir en una cosa grande y va a poder pelear con las ballenas. Dice: ¿en serio? Porque los niños creen, pero los adultos no. Los adultos, Dios le dice: no peque, y él dice: pero si me gusta y si es bonita, no peques. Pero Señor, lo que pasa es que mi esposa no me atiende. No peque, Señor, pero que a veces me molesta, y quieren negociar con Dios.
Lo que pasa es que si yo lo hago con amor, no hay problema, porque Dios es amor. Como el borracho que decía, le decían, ¿por qué tú andas tomando? Dice, porque dice la Biblia que Cristo vino. Y si Cristo vino, entonces hay que tomar vino. Los adultos quieren negociar, pero cuando Dios dice no peques, es no peques. No adulteres, es no adulteres. El reino de Dios es de gente obediente. Cuando Cristo le está diciendo tiene que nacer de nuevo y tiene que ser como un niño, le está diciendo tiene que ser obediente. Aquellos que son ciudadanos de la patria celestial son gente obediente. Y aquel que es obediente sabe que siempre le va a ir bien, porque la obediencia trae bendición. La obediencia trae bendición. Lea Deuteronomio capítulo 28 para que usted vea. Dice, si obedecieres atentamente esta palabra, todas estas bendiciones te daré. La obediencia provee, la obediencia te libra, la obediencia te guarda, la obediencia te sana, la obediencia te lleva a la bendición. Todo Dios lo estaba preparando para que seamos ciudadanos de esa patria celestial. Y por eso nosotros tenemos que volvernos ciudadanos, caminar como ciudadanos, como embajadores de esa nueva revelación que Cristo vino a traer, y valorarla. Dígale que está a su lado, valórala. Porque dice que el reino de los cielos es semejante a un hombre que vendió todo lo que tenía y que compró una piedra preciosa. Este hombre prefirió perderlo todo por tener eso. Si tú no estás dispuesto a perderlo todo por causa de Cristo, entonces no valoras lo que tienes. Valora lo que Dios te ha dado, porque esta patria celestial es mucho más grande de lo que tú piensas. Algunos, dice la Biblia, que no entraron a la tierra de Canaán, pero la vieron de lejos. Pero ellos sabían que Dios era galardonador de aquellos que le buscan, y que por fe recibieron mucho más de lo que habían visto. Cuando tú comienzas a tener la luz, que es la sabiduría, el entendimiento, los ojos se abren, la religión se va. Por eso no te afanes ni te turbes si no te dicen que tú eres cristiano o que no eres evangélico. Eso no es importante. La religión no es importante. Lo importante es ser embajador de Cristo, siervo del Señor, ser ciudadanos de una tierra prometida. Lo importante es pertenecer a esa patria celestial. Y cuando tú entiendes eso, entonces se va de ti la religiosidad. Todo lo que te bloqueaba, lo que impedía tu conocimiento, el entendimiento de las cosas, todo se va. Y entonces comienza a ver las cosas más claras y comienza a entender de que vale la pena ser del gobierno de Dios. Aleluya, aleluya, aleluya. Aleluya. Entonces Nicodemo entendió que para ser ciudadano había que nacer del agua y del Espíritu. Y según la historia, Nicodemo se convirtió en un seguidor de Cristo. Abandonó la religión y fue parte de los embajadores de Cristo que llevaban las buenas nuevas a todas las naciones. Esto sucede cuando las tinieblas se van y la luz llega. Es nuestro deber llevar esa luz a todas partes. No importa dónde tú te encuentres, allí tienes que llevar esa luz. Ese es un compromiso que tenemos como embajadores de Cristo Jesús. Y cuando nosotros comenzamos a establecer
el reino de Dios, entonces viene la justicia, viene la equidad, viene la moralidad que tanto quieren destruir. Entonces se forma la familia según el diseño de Dios. Y por eso es que es necesario que el pueblo entienda que no somos de aquí, somos de una patria celestial. Nuestro mundo no es de este mundo, este sistema no es el nuestro. Tenemos que establecer el sistema de Dios aquí. Tenemos que hacer que el sistema de Dios sea el que rija a las naciones. Los principios de Dios tienen que establecerse. ¿Y por qué no se ha logrado? Porque mucha gente todavía no lo ha entendido. Pero aquellos que ya lo entendieron lo están estableciendo. Y le damos gracias a Dios por el presidente Bukele, que está haciendo un excelente trabajo y que está levantando el nombre del Señor en alto. Póngase sobre sus pies, amado.